continuando con las videoclases, me ha tocado exponer el tema de la dimensión intercultural en el teatro. Me dieron el tema porque uno de los cursos que a mí me apasiona, además enseñar últimamente y sobre el cual he estado haciendo digamos que un concienzudo estudio, ha sido la historia del arte y una visión sobre la historia del arte que fuera un poco más englobante, que no alcanzara solamente la historia del arte europeo, como tradicionalmente se ha venido enseñando. Esa es la razón, creo yo, primordial por la que me dan este tema. Y entonces es un poco desde esa perspectiva que yo lo he intentado abordar. Esta charla no tiene respuestas, no tiene ninguna respuesta a nada. Lo que tiene es preguntas, porque lo que yo tengo en el tema de interculturalidad y en todos los temas relacionados a la cultura y a cómo se nos viene enseñando la cultura, lo único que tengo yo por el momento son preguntas, no respuestas. En las clases normales que dicto, que no son videoclases y que no tengo una pantalla, un vidrio delante separándonos, yo trato de hacer la distinción muy clara de qué cosa es un conocimiento, o sea, una cosa que sabemos, y qué cosa es una opinión. Las opiniones, esa es una opinión, para mí tienen casi la misma validez independientemente de quién las haga. Las opiniones son opinables y los conocimientos solamente pueden ser rebatidos por conocimientos. Hago esta distinción previa porque, claro, hablar sobre la dimensión intercultural del teatro es básicamente hablar sobre mi opinión al respecto. Es decir, estas no son verdades absolutas, en todo caso son mis verdades o lo que yo creo que es verdad, ¿no? Eso me parece que es importante porque además deja más abierto el camino a las posibles respuestas a estas preguntas que son las que a mí me inquietan o me dejan pensando siempre. El tema es la dimensión intercultural del teatro. Y entonces, para mí la primera pregunta es, lógicamente, ¿qué es intercultural? ¿Qué es interculturalidad y qué puede significar interculturalidad en el teatro? Yo creo que este tema muchos lo interpretamos o lo vemos como si fuera una especie de collage, ¿no? Una especie de mezcla de elementos de montones de sitios diferentes. Y entonces acá para mí viene una pregunta, que es, ¿qué considero yo diferente? Nosotros somos peruanos haciendo teatro. Eso está clarísimo. Y somos peruanos que como peruanos haciendo teatro hemos venido arrastrando un problema siempre, que es ¿qué cosa identifico yo como teatro peruano? Si la obra ocurre en el Perú, ha sido escrita por un peruano y está localizada en el Perú, la obra es peruana sin lugar a dudas y más o menos ahí se acaban las coincidencias. De ahí para adelante todas es una batalla de mucho tiempo, ¿no? Si la obra está escrita por un peruano, la pones en el Perú, pero el título es en inglés, la obra ya no es necesariamente peruana. Si la obra no ocurre en el Perú, aunque la haya escrito un peruano, va a haber alguien que objete la peruanidad de la obra. Nadie objeta la calidad de inglesa, nadie objeta la inglesitud de las obras de Shakespeare, aunque las obras ocurran en Verona o en Venecia. ¿Por qué en las obras peruanas ocurre una cosa diferente? No entiendo. Y yo creo que puede ser una de las causas que el gran tema pues, que no tenemos resuelto los peruanos es nuestra peruanidad. ¿Qué cosa consideramos que es peruano y qué cosa no? Entonces, primero, digamos que una idea de que poner fuera del contexto peruano y acercarlo a un contexto, no sé, extranjero, diferente, de alguna manera exótico, hace menos peruana la obra.
Ese es un recurso que tiene muchos años, que ha usado, creo que ha usado muchísimos autores, y autores como por ejemplo Shakespeare, hacen esto siempre. Tienen montones de obras que ocurren en lugares que para él son exóticos. Venecia, Dinamarca medieval, Milán, son lugares, esos son los lugares exóticos de Shakespeare. Y el recurso tiene, por supuesto, digamos, tiene una función muy importante, que es, al no plantearme una problemática o un conflicto directamente en primera persona, yo lo puedo ver de lejos y puedo procesarlo mejor. Cuando los conflictos, como ha pasado con algunas importantes obras recientes en nuestro país, ocurre aquí y con nombre propio, por supuesto que te llega con una fuerza extraordinaria, por supuesto también que es muchísimo más difícil procesarlo. En momentos como el actual, en que necesitamos pues una terapia de shock, eso es importante. Pero muchas de las obras que se han escrito tratando de, no sé si endulzar sea la palabra, pero suavizar esta mirada directa a la herida, que a veces puede ser insoportable. Entonces, el elemento foráneo está en la obra para cumplir una función. En este caso es para cumplir la función de suavizar y hacer más digerible una situación determinada. Cuando yo me pego a la forma y creo que tengo que reproducir museológicamente el elemento foráneo, no, o sea, pierdo de perspectiva que eso no aporta absolutamente nada a la obra. Al fondo de la obra no aporta nada. Que el mercader de Venecia ocurra en Venecia no aporta absolutamente nada al fondo de la obra. Es una cuestión de forma. Que Hamlet ocurra en Dinamarca no aporta absolutamente nada al fondo de la obra. Ocurre en Dinamarca como podría ocurrir en cualquier parte del mundo que no sea tu propio país. Eso es digamos que eso es lo que está establecido en la obra, lo que no significa que no la puedas hacer en tu propio país, por supuesto, como una forma ya de jugar con este tema del acercamiento y de la proximidad. Entonces, yo tengo ahí una cosa, me parece una pregunta, ¿no? Me parece que el solo hecho de que yo me meta a hacer algo como teatro en un país como el Perú me obliga a la interculturalidad de inmediato. En la medida que yo no trate de parecer otra cosa que peruano, que no tenga que disfrazarme. Hay una diferencia inmensa entre disfrazarme y maquillarme o ponerme un vestuario. Esto es una cosa que la he mencionado anteriormente. La escenografía antes se llamaba decorado por eso, porque su papel era puramente era decorativo. Eso era lo que querían hacer. Tú ibas al teatro y el teatro era esta cosa decorada, esta cosa llena de adorno en la que se te metía de contrabando una historia. La ópera ha pasado por este camino ya antes, en el que se repetían escenarios y se repetían vestuarios infinidad de veces, por supuesto, hasta llegar a hacerla aburridísima, acartonada, impasable, indigerible, porque estás viendo algo que es evidentemente falso. El teatro no trata pues sobre eso, trata supuestamente sobre la verdad. Y parte de que una vez que yo he iniciado este juego con el espectador, en el que el espectador es mi cómplice, lo que ocurre es verdad. No tiene que ser de verdad,
No tengo que conseguir una tela que sea genuinamente griega, ni un vestuario que sea genuinamente original, o un castillo que sea originalmente de Verona para que la obra ocurra como tiene que ocurrir. Basta, como bien lo dice Shakespeare, ¿no?, en Enrique V, que en este espacio vacío ustedes imaginen que hay caballos, los caballos van a aparecer. De eso se trata el teatro. Hay una diferencia enorme con la imitación. No necesito imitar. El teatro no se trata de imitar, ¿no? No es ese el proceso. Yo tengo una cosa que me inquieta respecto al tema de la interculturalidad, y es cuando somos o cuando pretendemos ser, cuando nos queremos acercar a la interculturalidad, ¿a quién vemos? Vemos nuestro país y yo me pongo en una situación como observador o como analista, no sé, y veo lo que a mí me resulta foráneo, externo o exótico. Si yo estoy en el Perú y voy a poner una obra, la que fuera, no sé, Romeo y Julieta, ¿qué cosa me es exótico? ¿Qué cosa me es exótico como un peruano poniendo Romeo y Julieta? ¿Qué elemento? ¿Otro elemento peruano? ¿La obra es exótica ya de por sí? Todo elemento exótico es, como más o menos planteaba hace un momento, es realmente superficial y solamente decorativo. ¿Hay algo que sea esencial en esto? Comentaba que en este afán de querer parecerse a, se llega a extremos bien peculiares, ¿no? Por ejemplo, en las obras de Chekhov se utilizan las terminaciones, que son los patronímicos rusos. Eso tiene un significado en el idioma original. Yo llamo a alguien por su nombre y patronímico, que es como si le dijera don o doña, ¿no? O lo llamo por su diminutivo, que es como si le dijera su diminutivo en castellano o en quechua o en lo que fuera. Sin embargo, nosotros cuando ponemos este Chekhov en castellano, utilizamos los patronímicos rusos. Y eso, lógicamente, en vez de acercar una historia que trata del hambre, que trata del campesinado, que trata de las relaciones de poder del campesino y todo lo demás, en vez de acercar la historia, lo que hace es alejarla. Porque la gente habla de una manera extraña y misteriosa en la que solamente se abren las obras de Chekhov. En ninguna otra parte del planeta se habla así. Bastaría quizás que yo reemplace patronímicos y estos por don, doña, ¿no?, y por diminutivos locales para acercar una historia que ya es completamente próxima. Tengo una pregunta también, una pregunta más, que es, nosotros desgraciadamente, para mí es una desgracia, estudiamos el teatro como si fuera algo europeo. El teatro no es algo europeo, el teatro es algo internacional. Y ya el hecho de que yo piense el teatro como una cosa europea me pone una traba respecto a la interculturalidad. No se me ocurre, yo sé que es muy difícil, mucho más difícil la búsqueda, pero no se me ocurre revisar puestas en escena de la India o puestas en escena de Somalia o puestas en escena de, no sé, de China. Cuando hago un clásico, mi referente está siempre en Europa. ¿Cuándo voy a cortar yo ese referente? ¿Cuándo voy a ver que mi primer referente teatral, siendo peruano, está en la danza peruana? Ese es mi primer referente teatral. O sea, algunos grupos no me parece un milagro que por eso sean tan exitosos. Algún grupo como Yuyashkani, por ejemplo, lo tuvo clarísimo en algún momento. Lo tiene clarísimo. Entonces, para mí, de ahí nace la interculturalidad.
de reconocer primero los elementos multiculturales que me conforman como peruano y con esa imagen de mi propia peruanidad mostrar la obra que escribió este señor checo o ruso o inglés o quien fuera, que no escribió sobre su pueblucho o sobre su tierra, sino sobre el ser humano. Yo me pregunto, cuando ponemos, por ejemplo, una obra como Lisístrata, ¿no? Cuyo tema es la mujer desenvuelta, entre otras cosas, ¿existe realmente la necesidad de que yo envuelva a las actrices que son evidentemente peruanas para que parezcan griegas? ¿Van a parecer griegas? ¿Un actor peruano con tal o cual vestuario realmente a alguien le parece de otro lugar? Eso no es así. No estoy engañando a nadie. No necesito engañar a nadie porque, como ya hemos dicho, en el teatro yo no necesito disfrazarme de nada para parecer algo. Y además, y eso es lo que yo creo que se pierde en perspectiva, ¿no? Y que hay que recuperar quizás con ese tema de la interculturalidad como fondo, es que el teatro es básicamente este juego entre el espectador y lo que está pasando, en el que no necesito que las cosas parezcan nada, sino necesito solamente establecer el juego con el espectador. Creo que se ha perdido en la forma de establecer el juego la importancia que eso podía tener como fondo y se cree que es parte del fondo. Eso no es parte del fondo. Lisístrata no trata sobre las griegas, no trata sobre eso. El tema es otro. No tiene nadie que parecer griego para hacer Lisístrata, como nadie tiene que parecer romano para hacer Calígula. Eso se ha visto muy bien en un montaje reciente y se ha visto en varios otros montajes, ¿no? Se han puesto varios clásicos recientemente en el que se tomaba como una cosa ya, digamos que aceptada, está muy aceptada, que no necesito intentar parecerme o imitar ninguna realidad que no sea la propia o que no sea una realidad X, una realidad sin una particularidad. La particularidad está dada. No hay manera de que yo no parezca peruano. Haga lo que haga. Voy a seguir pareciendo peruano. Entonces, creo que hay que recuperar eso. La otra cosa que me parece que es importante cuando vemos el tema de interculturalidad es qué cosa es foráneo para mí. Nosotros, esto es más o menos, bueno, así, Europa, ¿no? Vamos a hacer un mapa del mundo un poco exagerado. Y nosotros nos han enseñado que estamos por acá. El teatro, para nosotros nace por aquí, en Grecia. Vamos a hacer acá Grecia. Y todo nuestro referente teatral es este pedazo de acá, Europa. Ocasionalmente, de aquí del Perú, vemos y reflejamos con Argentina. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llega nuestro universo. El planeta que hace teatro para nosotros tiene esos dos extremos. Nada más. Bueno, maravillosamente, por acá hay unos rusos, ¿no?, que escribieron algo de teatro, pero las puestas de teatro ruso que hacemos son traducciones que vienen del inglés. O sea, que llegaron así igual o que llegaron vía Argentina, no llegaron de otra manera. No sé quién ha visto, no sé si alguien lo esté haciendo. Si alguien lo está haciendo, o sea, habrá que darle las bendiciones del caso. No sé si alguien está viendo teatro hecho en África. No sé si es que se tiene conciencia de que África son una multitud de países que se parecen culturalmente, que tienen culturalmente enormes parecidos con nuestra realidad. No sé quién está viendo cómo se hace teatro en la India o en China o en Oriente Medio, o cómo se está abordando el teatro en todos los países nuevos de Europa que tienen reclamos muy parecidos a los nuestros respecto a su identidad cultural. Todos los países que fueron Yugoslavia o que fueron Checoslovaquia
están ahorita en una búsqueda cultural y en una serie de conflictos que son prácticamente un calco de los conflictos que tenemos en el Perú. Y claro, yo veo sus puestas en escena de Hamlet o de no. Sigo viendo a Europa, y qué bueno fuera ver a Europa, ¿no? Veo dos países, ¿no? Veo acá Inglaterra y veo a veces con un poco de suerte España, ¿no? Y ya, si hacen danza, quizás ves 4 países más, ¿no? O sea, Bélgica, Francia y 2 países más. Pero el mundo no es eso, pues. No se puede reducir a eso. Desde el instante que yo planteo mi visión al mundo a través de lo que se nos ha enseñado, que es el lente así chiquitito de Europa, yo no voy a poder ver el mundo. Intentaré, para mí es imposible, intentaré desde mi condición de peruano ver lo que a través de este tubo me muestran los europeos que ocurre en el mundo. Yo creo que en el mundo están ocurriendo otras cosas y creo que habría que prestarles atención.